Es muy importante que sepan ustedes que estamos hablando de una de las pocas leyes, yo de hecho me atrevería a decir que la única de la legislatura, no recuerdo otra que haya tenido este consenso, que ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. En concreto ha habido entusiasmo y gran ánimo desde el principio, apoyo total al fondo de la ley y al texto que propusimos desde la Federación de Comunidades Judías de España, tanto en el Grupo Parlamentario Popular como en Unión Progreso y Democracia, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia de Unión, Partido Nacionalista Vasco, y con algunas discrepancias mayores desde el punto de vista formal, también la Izquierda Plural, el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña han apoyado el fondo de la ley, lo cual es muy importante. Yo cuando me sentaba con Joan Tardal, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que en España quiere la independencia de Cataluña, o con Jordi Jané, que es un partido que representa a la burguesía catalana, que de manera más moderada busca el mismo fin, con Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, pues a mí me decía Luis, es que nosotros lo que queremos es darle también la nacionalidad a los saharauis y a los moriscos, porque hay deudas históricas también con ellos. Y nosotros lo que le explicamos fue, mira Gaspar, te lo va a contar Gabriel Lorriaga en el pleno, pero básicamente esto es una ley singular que se hace para los sefardíes, idéntica a la que hubo para los brigadistas internacionales, o la ley de la denominada memoria histórica, que se hizo para los descendientes de exiliados que se tuvieron que marchar de España durante la época del franquismo. Y al final comprendieron, y pese a que hoy lo hacían de nuevo constar, porque su papel como oposición en el Congreso, pues el apoyo ha sido, como digo, total, y esto es muy importante, ¿vale? Luego, la ley, por entrar ya en el contenido, es muy sencilla. La ley tiene un preámbulo que es, para mí, muy simbólico, es emotivo además. Como he dicho antes, el legislador, es decir, los parlamentarios que han hecho la ley, reconocen el carácter injusto de la expulsión, la necesidad de reparar moralmente el daño que se hizo a los sefardíes en su momento y el enorme sufrimiento que produjeron las persecuciones, las vejaciones, los ataques, las matanzas, todo lo que se hizo, se reconoce. Y esto es importante. Siguiente diapositiva, por favor. Se destaca el papel que se asigna a la Federación de Comunidades Judías de España, que por ley es la única organización que puede representar a las comunidades de confesión judía en España y por tanto tendrá un papel en la ley para certificar que la persona que solicita la nacionalidad, en base a los certificados que aporte de su comunidad judía de residencia, pues es o no sefardí originario de España. Y es una ley abierta a judíos y a no judíos. Ojo a este tema. Es decir, quien pruebe descender de familias sefarditas que fueron expulsadas de España en su momento, podrán solicitar la nacionalidad española. Otra cosa es que para el no judío, pues va a ser bastante más complicado, porque van a tener que aportar un informe motivado de genealogía familiar, apellidos, que muy pocas instituciones especializadas con reconocida competencia van a poder hacer. Porque ir atrás en el tiempo 523 años para ser exacto no es nada fácil. Bien, los plazos de la ley. Entra en vigor el 1 de octubre de 2015. ¿Esto qué significa? Que ustedes me ponía a trabajar ya en los papeles que puedan necesitar. En concreto, yo no sé qué tarda en México el certificado de antecedentes penales y la partida de nacimiento que se tiene que aportar sí o sí por la solicitud. Hay dos documentos del gobierno mexicano que tienen que aportar ustedes, la partida de nacimiento y el certificado de antecedentes penales, no solo de México, sino de los países donde ustedes hayan residido los últimos 5 años. En el caso, por ejemplo, de un panameño que viva en México, tiene que pedir el certificado de penales de Panamá, por ser su lugar de nacimiento, y el certificado de antecedentes penales del lugar donde haya vivido los últimos 5 años. México, si hubiera sido así, por ponernos un ejemplo. Porque suelen tardar, estos documentos les aconsejo que vayan haciendo. Lo que pasa es que tienen una vigencia, serán válidos por un plazo de 3 meses. Así que yo que ustedes lo pediría a mediados de julio, para que les llegue en septiembre y esos certificados, esa partida de nacimiento tenga validez en el procedimiento. Bien, el plazo para resolver las solicitudes de nacionalidad que se produzcan en España va a ser de 12 meses. Este es un plazo que se redujo de los inicialmente previstos
que eran 18, en el texto del anteproyecto y en el proyecto de ley que entra en el Congreso, habían puesto 18 meses. A nosotros nos parecía excesivo, pedimos que se redujera a 6, finalmente lo dejaron en 12. También habíamos pedido que si el gobierno no contestaba, el silencio administrativo, es decir, el carácter que se le daba, el sentido que se le daba a la resolución en el procedimiento tuviera carácter positivo, es decir, que se concedía la nacionalidad, pero finalmente, por razones de comodidad de la administración, pues el silencio tendrá carácter negativo. Es decir, si no le contestan a ustedes en 12 meses, desde que entran los papeles en la Dirección General, se entiende desestimada la nacionalidad. Pero el compromiso de la Dirección General de los Registros de Notariado es resolver en plazo todas las solicitudes que se propongan, que se presenten. La ley, muy sencilla, 2 artículos, los requisitos y el procedimiento, los pasos que hay que dar. ¿Qué tengo que demostrar yo para que me dé la nacionalidad en España? Artículo 1. ¿Y qué pasos tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer y cómo lo hago? Artículo 2. Los requisitos, 2. Demostrar que se desciende de las familias sefardíes que fueron expulsadas de España, es decir, demostrar, como dice la ley más técnicamente, el carácter, la condición de sefardí originario de España. Y 2. Una especial vinculación con España. Este segundo requisito nosotros quisimos que se eliminara, porque más vinculación con España que la propia condición de sefardí, obviamente, en fin. Pero bueno, se trata de uno de los filtros que introdujo el gobierno ante las sospechas, el miedo de la administración a la avalancha de millones de solicitudes que habían escuchado en prensa que se iban a producir. Se llegaron a decir en algunos medios de comunicación cifras disparatadas. 3,5 millones de sefardíes van a pedir la nacionalidad. Oiga, según los datos que maneja la Federación, hay 2 millones de sefardíes auténticamente étnicos en el mundo. Étnicos, que no sefardíes que celebren los ritos con arreglo a la cultura sefardí. Si hay 2 millones, ¿cómo van a pedir 3 millones y medio? Pero bueno, eso se lo contábamos a Javier y se reía el 13 de mayo en Madrid, cuando le contábamos el tema. El gobierno estima que se va a producir entre 90.000 y 200.000 solicitudes. Nosotros somos más conservadores, creemos que como mucho 50.000. Como digo, demostrar que se desciende de quienes fueron expulsados en el año 1492 y 1498, y 2, una especial vinculación con España. ¿Cómo demuestro que desciendo de quienes fueron expulsados en su día? Bien, fundamental, el certificado del presidente de la comunidad sefardí a la que usted pertenece, en este caso la comunidad sefardí. Su presidente, Isaac, tiene que afirmar que usted tiene la condición de sefardí originario de España. Y para que él firme eso, usted tendrá que demostrarle, con arreglo a criterios exclusivamente internos de la propia comunidad, que usted es sefardí. ¿Cómo? No sé, pero ya eso lo determinará la propia comunidad. Es un tema interno de ellos. Y 2, el certificado de la autoridad rabínica competente, es decir, el rabino de la comunidad tiene también que certificar, y así lo vamos a exigir en España, que usted es una persona que profesa la religión judía y que es miembro de esta comunidad y que tiene la condición de sefardí originario de España. 2 certificados, presidente de la comunidad y rabino. Los 2 certificados tienen que llevar fecha de 1 de octubre. No vale presentar un certificado con fecha 15 de septiembre, porque me estoy temiendo que vayan a pedir los certificados que vengan con fecha de septiembre o de julio y les diga el notario que no vale, porque la ley entró en vigor el 1 de octubre. ¿Vale? Tienen que ir apostillados, se tiene que notarizar la firma del presidente y del rabino y apostillarse posteriormente. Es decir, certificado firmado, notarizado y apostillado. ¿Vale? Luego hay un certificado que se pide en Madrid, en la Federación de Comunidades Judías de España, que acreditará también la condición de sefardí originario en base a unos documentos que previamente la comunidad judía, en este caso la comunidad sefardí, habrá aportado a la Federación para demostrar la condición de organización sefardí en el ámbito de las comunidades que hay en el mundo. Hay otro certificado que tiene que hacer la Federación que acredita, digamos, la autenticidad o la validez de los certificados que vienen, no la validez, que avala la autenticidad de los certificados que vienen de México. Y es porque, como he dicho antes, se habrá acreditado la comunidad sefardí, Maguen David y la Alianza Sinaí previamente con la Federación de Comunidades Judías de España, que es la única institución que, como digo antes, puede representar a las comunidades judías
ante el Estado español. 4 certificados: presidente, rabino, Federación de Comunidades Judías de España y certificado de la propia federación que acredite que la comunidad sefardí está registrada en la federación y por tanto pueden emitir los certificados el rabino y el presidente. Y básicamente eso, nada más. A partir de ahí, los no judíos lo tienen más complicado. Tienen que aportar un informe motivado de la genealogía familiar o de los apellidos que demuestren, de alguna manera, pues que su condición de sefardí. Y pues la persona que, por ejemplo, vive en Turquía, porque aquí en México no creo que haya muchas personas que hablen en ladino, pues podrán también acreditar otro medio de prueba, pues que se habla ladino. Pues me alegro mucho de encontrarme con personas que lo hablan. Acreditar que se habla ladino, o que no digamos ya si se escribe, sirve también para probar la condición de sefardí, ¿vale? Por tanto, primer requisito queda claro, ¿verdad? La especial vinculación con España, ¿cómo lo demostramos? Con certificados de estudios de historia y cultura españolas, que tiene que emitir una entidad educativa reconocida oficialmente. No me vale un cursillo que vayan a hacer ustedes a una academia de prisa corriendo que digan que ustedes han estudiado historia y cultura, no. Lo suyo sería un certificado de asistencia, en fin, pues que emita, por ejemplo, la UNAM, la Universidad de acá en México, o algo por el estilo, algo serio, no cualquier cosa. Acreditar el conocimiento en ladino, actividades, aquí es donde está el cajón desastre, actividades benéficas, culturales o económicas a favor de personas o instituciones españolas o en territorio español. Por ejemplo, persona que tiene 10.000 euros en acciones de Telefónica. Eso es una actividad económica realizada en España. Vale para acreditar, qué tontería, ¿verdad? Bueno, pues vale. Vale para acreditar la especial vinculación con España. Haber donado un dinero a la Cruz Roja Española para las víctimas del tsunami de Indonesia, qué sé yo, en el año 2000, cuando ocurrió. Pues también. Tener una casa en Marbella, por poner el clásico ejemplo, o un apartamento en Torrevieja, en Alicante, pues también es una especial vinculación. Haber estudiado 6 meses de intercambio en España, en Madrid, en la Universidad Complutense, eso es especial vinculación. La inclusión de la persona o de sus ascendientes en las listas de familias protegidas por España en su momento, concretamente los griegos y los egipcios. Y cualquier otra circunstancia, es un procedimiento abierto, no tasa las pruebas. Cualquier otra circunstancia que acredite esa especial vinculación, por ejemplo el parentesco, el tener un abuelo que haya sido español, pues sirve para acreditar la especial vinculación con España. En fin, está abierto para demostrar esa especial vinculación y bueno, pues no en todos los casos podrán hacerlo ustedes, pero yo estoy seguro de que en muchos pues a lo mejor sí se podrá probar. Bien, y luego el otro filtro. Además de la especial vinculación, el gobierno introduce un segundo filtro, que es el de la prueba del examen, que ha sido muy criticada porque en el texto del proyecto de ley inicial que entra en el Congreso no estaba contemplado. Vuelvo a decir, el gobierno lo mete para rebajar las expectativas y para que la ley equilibre las demandas que hay en las comunidades sefardíes del mundo con la capacidad de la administración para atender tamaño o volumen de solicitudes que se van a producir. Estas pruebas son de conocimiento básico del idioma español, que no les aplica a ustedes porque hablan el español, pero sí les sería aplicable a un turco. Yo ahí criticaba, en las enmiendas que nosotros propusimos en la tramitación durante el Congreso de los Diputados, nosotros explicamos que a nosotros nos parecía discriminatorio exigir un conocimiento básico del español a un turco, que también es sefardí, y no a un latino. O sea, ¿por qué a un mexicano no y a un turco sí? O sea, nos parecía discriminatorio, pero bueno, quisieron dejarlo de la prueba del idioma, como digo. Y además introducen una prueba que tienen que hacer todos, sean o no pues de países hispanohablantes, que es la prueba de conocimiento básico de la Constitución española y de la realidad social y cultural de España. No se asusten, eso es muy básico. O sea, Rafael Rodríguez Ponga, que es el secretario general del Instituto Cervantes, que es quien diseñará la prueba, la entidad que diseñará la prueba, que depende de exteriores, del Instituto Cervantes, no depende de exteriores, sí. Bueno, a mí Rafael Rodríguez Ponga lo que me decía era que la prueba va a ser básica. Hay que saber que la capital de España está en Madrid y no en Barcelona, que España está en el sur de Europa y no en Asia. En fin, porque que España tiene un rey que se llama Felipe VI,
que es una monarquía parlamentaria, en fin, que no se puede matar en España, que hay una serie de derechos fundamentales, cosas muy básicas. De hecho, a mí Rafa me decía, no te preocupes, Luis, un texto de 40 páginas, no más, eso se lee 2 veces y, hombre, con un poquito de esfuerzo se debería pasar sin ningún problema, ¿vale? Bien, y siguiente diapositiva. No tienen que hacer este examen las personas discapacitadas y los menores de edad. Es decir, las personas menores, la mayoría de edad aquí en México es de 18 años. Los menores de 18 años no tienen que hacer la prueba de idioma, ni, bueno, la de idioma obviamente aquí no, la de conocimiento básico del español tampoco. Y los mayores de edad que estén discapacitados tampoco. El procedimiento, 4 pasos, muy rápido. Solicitud, para no complicarles. Comparecencia, la solicitud se mete en una plataforma electrónica, en una página web que habrá, con un formulario tipo que ustedes rellenan, escanean los documentos que quieren acompañar a la solicitud para probar la especial vinculación con España y su condición de sefardí, descendiente de quienes fueron expulsados, y se les cita para que ustedes viajen a España. Este viaje a España ha sido también muy criticado, porque se pretendía que las funciones notariales, las funciones del notario, se ejercieran en los consulados. En exteriores dijeron que nanay, que ya estaban hasta arriba de trabajo, y que la persona que quisiera de verdad ser español demostrara un compromiso serio por hacerlo, y que para ello, pues, al ser un acto personalísimo, se exigía la presencia del solicitante ante un notario español. No vale tampoco los poderes. No se permiten los poderes. No vale apoderar a un abogado para que en España comparezca en su lugar. Hay que viajar a España. El paso 3 es la resolución de la Dirección General de los Registros y Notariados, le da o no la nacionalidad, y el paso 4 es el envío de esa resolución de oficio por la Dirección General al consulado, en este caso general de España en México, para que ustedes comparezcan ante el cónsul general o ante la persona que él designe, para que aporten un nuevo certificado de antecedentes penales, juren la Constitución, fidelidad al rey, a las leyes, y reciban al cabo de un tiempo su pasaporte español. Y esto es la ley. Hay un plazo de 3 años, como digo, hasta el 1 de octubre del año 2018 para solicitar la nacionalidad. Este plazo se puede prorrogar un año más, hasta octubre de 2019 por el Consejo de Ministros. Hablamos de un plazo de 3 años más 1. Pero los judíos que demuestren circunstancias excepcionales, por ejemplo, los que viven en Siria o en países o zonas de conflicto, podrán pedir la nacionalidad en cualquier momento, sin necesidad de hacerlo en ese plazo de 3 años. Pueden pedirla dentro de 15, 20 o 30 años. Vamos, a lo que la ley cambie, pero vamos, en principio eso es un artículo, es una disposición que se metió a petición nuestra. Porque las personas que han metido cartas de naturaleza previamente para pedir la nacionalidad española. Como digo, hay 4.000 que han pedido sefardíes en todo el mundo, la mayor parte turcos y venezolanos. Pues esperar hasta el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque, repito, hay un compromiso de la Dirección General de los Registros y Notariado, de Javier Gómez Gallego, de su director general, para resolver todas estas cartas de naturaleza antes de la entrada en vigor de la ley. Hoy da la noticia, el diario El Mundo, pues en su link de la noticia que da en internet, Gabriel Lorriaga ha hecho referencia a esta cuestión en el Congreso, en el debate que ha habido en el Congreso de los Diputados. Dependerá obviamente de la voluntad del poder político, de que el Consejo de Ministros pues quiera, por razones de oportunidad política, pues aprobarlas antes o un poco después del 1 de octubre. Pero pienso que se van a resolver todas. Y nada más, adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Las conclusiones. Es una ley razonable, no es la ideal, como decía antes Alberto Levi. Hubiéramos querido una ley más sencilla, con un procedimiento menos complicado, que no obligase a viajar a España. Hubiéramos querido que la ley solo exigiera probar la condición de sefardí, originario de España, pero no esa especial vinculación, y hubiéramos querido otras cosas. Pero al final, la ley yo creo que es una ley razonable, que, como digo, equilibra las expectativas que hay en el mundo sefardí con, la necesaria mesura que tiene que tener la administración española para poder atender con cierta agilidad los procedimientos. No podían encontrarse con una dirección general colapsada con cientos de miles de expedientes.
La ley es una ley singular, como he dicho antes, que se hace solo y exclusivamente para los sefardíes, para devolverles a ustedes su pasaporte. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya he dicho antes que las cifras que maneja el gobierno español, en palabras de Alfredo Prada, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, es de entre 90 y 200.000 solicitudes. Nosotros rebajamos todavía esas expectativas todavía mucho más. Y si se producen 50.000 nacionalidades, si conseguimos que vuelvan a ser españoles 50.000 sefardíes, yo, vamos, personalmente yo me habré dado, como se dice en España, con un canto a los dientes. Estaré muy contento. ¿Por qué? Pues porque la ley pues, tiene su pequeña dificultad, sus pequeños filtros que se pueden superar, pero hay que esforzarse, hay que trabajar. No se puede esperar a recibir la nacionalidad sentado en una silla. Para que le den a uno el pasaporte norteamericano hay que esforzarse y hay que trabajar mucho. Y para conseguir el pasaporte español, pues va a haber que trabajar, obviamente. Hay una ley portuguesa que tienen ustedes que conocer también. Saben que hay una ley portuguesa que entró en vigor el pasado 1 de marzo y establece un plazo que es indefinido en este caso para presentar las solicitudes de nacionalidad. La propuesta original preveía un plazo de 10 años, pero lo quitaron, y exige como requisitos que se aporte la partida de nacimiento, certificado de penales, al igual que la ley española, y que se acredite la tradición de pertenencia a una comunidad sefardí de origen portuguesa. Pero aquí hay un problema, porque la condición de sefardí originario en Portugal la va a aprobar la comunidad judía en Portugal, no en México. Ya miran ustedes cómo una comunidad judía portuguesa puede acreditar que una persona que viene de México, en el caso que descendiera de quienes fueron expulsados de Portugal, es de origen portugués. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, tengo serias dudas al respecto, vamos. En fin. Y nada más. Siguiente diapositiva, yo creo que hemos acabado. Las ventajas de la ley. Ah, sí, esto es importante. Me han preguntado hoy. ¿Hay obligación de pagar impuestos si le dan a uno el pasaporte español? No. Solo si se reside en España más de 183 días al año, se considera que usted es residente fiscal en España y por lo tanto estaría obligado a presentar la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas que se hizo. Ahora bien, si usted tiene una casita en Marbella, pues tiene que pagar su impuesto de propiedad, lo que se conoce en España como el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, naturalmente. Y tiene que pagar también un impuesto de la renta no residente si tiene una casita, porque el Estado, la administración tributaria en España, la agencia tributaria va a considerar que usted mientras tiene la casita vacía no la tiene vacía, sino que la está alquilando. Y hay unas rentas presuntas, pues que eso al final sale por unos 300, 400 euros de impuestos al año, más o menos. Para un piso que tenga un valor de 250.000, una cosa así, por la experiencia que tengo yo. Pero bueno, claro que hay que pagar impuestos. Si se tienen bienes en España hay que pagar impuestos. Si uno tiene acciones en España tiene que pagar impuestos. En fin. Pero no tiene que pagar impuesto de la renta si no se reside más de 183 días al año. ¿Para qué me sirve un pasaporte español? Pues en Panamá aplaudían cuando les decía que no tenían que pedir visa para viajar a los Estados Unidos de América. Pues muy contentos, vamos, pues no necesitan visa para viajar a los Estados Unidos de América. Le piden lo que llaman los americanos un visa waiver, es un papelito verde que tienen que rellenar para entrar en el país y ya, les dejan entrar y estar en Estados Unidos de turista por un plazo de 3 meses. No, en fin, no tienen, esta es la singularidad y lo más importante de la ley, no hay que renunciar a la nacionalidad anterior. Antes los sefardíes, con las cartas de naturaleza y con la nacionalidad que habían adquirido tras 2 años de residencia en España, estaban obligados a renunciar a su nacionalidad si España no tenía convenio de doble nacionalidad con el país. Por ejemplo, un sefardí norteamericano habría tenido que renunciar al pasaporte norteamericano para que le dieran el español. Luego hay trucos y hay trampitas legales para quedarse con los 2 pasaportes, pero yo no he dicho nada al cónsul. En fin, y bueno, pues las ventajas de la ley, las ventajas de la ley está en que un pasaporte español no es solo un pasaporte español, es un pasaporte europeo que le permite a usted vivir, estudiar o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, en cualquiera de los 28 países de la Unión Europea. Y eso es una ventaja indudable. Pues oye, me voy de vacaciones a Roma, no hago cola para entrar, pues entro como ciudadano de la Unión Europea y no toca hacer la cola del resto de los extranjeros. Y nada más, ha sido un verdadero placer estar con ustedes y un honor.